Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche. Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos. Darme la vida nuevamente, mi Dios, no me alcanzará la vida, no me alcanzará la vida para ensalzar tu poder. En tinieblas de angustia yo andaba, muy rescatado por él. No me alcanzará la vida, me faltarán los días, me faltarán los años, me faltará la vida para agradecer.
estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana, en tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana, en tu nombre y por la fe, aquí estamos. Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche. Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos. Iglesia Bíblica Bautista La Santa Biblia presenta a su pastor Francisco Vargas. Muchas verdades allí. Quizás no vamos a tocar todas las verdades que este libro quizás nos enseña, pero vamos a pasar por muchas enseñanzas que este libro nos enseña. Y especialmente en el capítulo número 1 estuvimos viendo un tema central que este capítulo nos enseña, y es el tema acerca de la salvación. El tema de la salvación.
La palabra salvación en este capítulo se encuentra muchas veces repetida y se encuentra de una manera cardinal o una manera, se puede decir, central. Son palabras claves. Tú puedes pasar por este capítulo y encontrar que la palabra predominante allí es la salvación. Todo lo que se habla allí es relacionado con la salvación. Nos habla de la palabra renacer, renacido, salvación, salvación, salvación. Y el tema central allí es la salvación. Y yo quería aprovechar de tocar ese tema de la salvación, especialmente del libro de Pedro. Podemos hablar de la salvación en términos general de toda la Biblia, usando muchos pasajes tanto del Nuevo y el Antiguo Testamento, pero quiero en esta oportunidad solamente traerlo nada más del libro de Pedro, las verdades que están allí relacionadas con la salvación. Hermano, la salvación es algo maravilloso, es algo precioso, es algo grande, grandísimo también. Es el tema y la doctrina de la salvación es algo o es un tema que el creyente debe conocer, debe saber bien la doctrina de la salvación. Muchos han pensado que la doctrina de la salvación es el ABC de la vida cristiana, es simplemente lo primario de la vida cristiana. Pero para mí la salvación es la A hasta la Z. Es decir, es la gran verdad de cómo Dios me salvó y para qué me salvó, por qué me salvó, con qué propósito me salvó. Hay tantas cosas que podemos aprender acerca de este tema de la salvación. Es tanto así, hermano, que yo llego a la conclusión que cuando un cristiano no tiene un conocimiento adecuado de la salvación, ese cristiano probablemente no va a llegar a vivir una vida cristiana a plenitud y no va a vivir una vida cristiana consagrada verdaderamente al Señor. De hecho, creo que la consagración y la vida en abundancia de un cristiano viene como producto de un conocimiento adecuado de cómo es que yo llegué a ser salvo y qué implica la salvación. La Biblia dice que es por la misericordia de Dios es que yo debo entregar mi vida en sacrificio vivo a Dios, por la misericordia de Dios. Así implica la salvación. Hermano, la salvación es un tema maravilloso que debemos estudiar, debemos analizar. Y vamos a ver varios aspectos acerca de este tema. Ya vimos como primer punto acerca de la fuente y el método de la salvación. Vimos cómo el versículo 2 del libro de Primera de Pedro nos dice que fuimos elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, gracia y paz os sean multiplicadas. Notamos aquí, hermano, que la fuente de la salvación es Dios. Y como Dios es un Dios triuno, es decir, Dios se ha manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una de las personas de la Trinidad ha tenido parte en esa salvación de nuestra alma, en esa salvación, en ese rescate de esa condenación. Y sabes, ya en el mensaje pasado hablé un poco acerca de lo que era la Trinidad y concluimos que el Padre, que Dios se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que son tres personas distintas, diferentes la una a la otra, pero que las tres son Dios, es Dios. Eso es un misterio difícil para nuestra mente corrompida y ya limitada poder comprender, entender eso. No podemos entenderlo quizás a manera plenitud por la capacidad que tenemos de entendimiento. Quizás, hermano, cuando estemos ya en la gloria y ya tengamos un conocimiento pleno, probablemente, no estoy garantizando, quizás vamos a poder llegar a entender específicamente cómo es eso de la Trinidad. Pero quedamos, hermano, que así como dijo un día un historiador llamado Tertuliano, que dijo que
el tratar de explicar la Trinidad hace que perdamos nuestra cabeza, ¿verdad? Pero el que la trate de negar pierde su alma. ¿Por qué? Porque la Trinidad, el negar la Trinidad es negar la obra activa de Dios en la salvación. Porque vemos aquí cómo el Padre elige en su presencia, cómo el Hijo redime y cómo el Espíritu Santo confirma la salvación en todo aquel que cree en Jesucristo. Y vemos a un Padre planificando de antemano, con ese conocimiento previo que Él tenía, Él planificó y eligió la salvación para todos nosotros, ¿verdad? Y la planificó de antemano. Pero vemos también ahora a un Hijo, Jesucristo, redimiéndonos y cumpliendo la salvación, haciendo la salvación posible. Y vemos a un Espíritu Santo que es el que convence, obrando en nuestros corazones esa salvación. Amén. Y salvándonos. Ahí vemos a la Trinidad, la fuente de la salvación. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos. Y estuvimos estudiando también que qué implicaba ser rociado con la sangre de Jesucristo, porque es una expresión como que, ¿cómo es eso de ser rociado con la sangre de Jesús? ¿Cómo es eso que yo tengo que ser rociado con la sangre? Que yo fui rociado con la sangre. ¿Dónde está esa sangre? No, entendimos que ese simplemente era una comparación y estaba hablando en un lenguaje figurado, pero también implicaba una verdad que se hacía en el Antiguo Testamento. Yo creo que Pedro tenía en mente, hermano, algo que se hacía en el Antiguo Testamento con la sangre de ese corderito o ese animal que era sacrificado como un símbolo del sacrificio de Cristo más adelante, que se hacía con el rociar sangre. Y vimos que se rociaba sangre, hermanos, se le rociaba sangre a un leproso cuando era sanado. Por ejemplo, un leproso siempre vivían aislados en un desierto, la familia no podía acercarse, nadie podía acercarse, vivía una vida solitaria, lleno de lepra. La gente tenía que entregarle la comida en un lugar específico, y cuando había un leproso por ahí cerca, él tenía que hacer sonar como una tabla o algo así, producir un sonido para que avisarle a las personas que ahí estaba un leproso para que se fuera, porque era una enfermedad contagiosa. Pero resulta, si un leproso era sanado, se sanaba de la lepra, él tenía que ir al sacerdote, y el sacerdote lo revisaba, ¿verdad? Y él tenía que ir luego con un sacrificio, con una ofrenda, y con la sangre de esa ofrenda cuando el sacerdote veía que estaba ya limpio de la lepra, rociaba sangre sobre él y hacía una declaración pública y decía: este ya ha sido limpio de la lepra. Y se rociaba con sangre allí. ¿Sabe? También se roció con sangre cuando fue ratificada la ley, cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, el pacto, ese pacto que hizo con Israel, dice que fue rociado con sangre también. Y también era rociado con sangre los utensilios y los sacerdotes. Por ejemplo, Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, fueron rociados con sangre el día de la consagración, como diciendo Dios: ahora estos van a ser apartados para un uso exclusivo mío, son consagrados a mí. ¿Sabe? El ser rociado con sangre, hermano, es como una idea del Antiguo Testamento, pero aplicada al Nuevo Testamento. ¿Sabe? La lepra representa el pecado en nuestra vida, amén. Pero gloria a Dios que un día Cristo nos limpió del pecado y nos roció con su sangre y nos declaró limpio de todo pecado, limpio. Hermano, todo aquel que hemos confiado en Jesucristo somos justificados por Él y estamos limpios, dice la palabra de Dios. Y Él hizo una declaración con eso, nos declaró limpios, justificados. Pero no solamente eso, sino que también hizo un nuevo pacto con nosotros. Y ese pacto que hizo con nosotros al rociar sangre lo ratificó, diciendo que este nuevo pacto que Él hacía con su sangre era mejor que el antiguo pacto, porque estaba basado sobre mejores promesas. Y dice la Biblia que Cristo se puso como fiador de un mejor pacto. ¿Qué consistía el pacto? En que Dios le demandaba al pueblo de Israel unas exigencias morales, y si ellos cumplían, Dios guardaba su pacto con él. Pero si no cumplía, Dios también se retractaba de eso que Él le prometió. ¿Sabes una cosa? En el nuevo pacto dice la Biblia que está basado sobre mejores promesas.
y Cristo como fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa un fiador? Un fiador es aquella persona que cuando tú vas a comprar algo en una tienda te piden un fiador. Ese fiador funciona como la gente que si tú no llegas a pagar la deuda de esta persona por alguna razón, entonces tú tienes que pagar la deuda de otro. Cristo se puso por fiador nuestro, como que diciendo: Padre, si ellos no la pueden pagar, confiando en mí, yo la pago por ellos. Amén. Y Cristo la pagó por nosotros y Él nos ratificó en un mejor pacto. Amén. Pero también somos rociados con sangre, hermano, por el hecho de que ahora que somos creyentes, somos cristianos, somos apartados, consagrados. La Biblia dice que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Dios tiene un derecho legal sobre nosotros, hermano, de que nosotros debemos dedicarnos a Él, porque Él tiene un derecho legal sobre nosotros, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Y debemos ahora, Dios nos dice: ahora, hijo, tú eres apartado para un uso especial que yo tengo para ti. Ahora tu vida es diferente, tu vida debe ser diferente, tu vida ahora tiene nuevas motivaciones, tienes una nueva vida, ahora tienes un nuevo rumbo, una nueva dirección, porque ahora tú me perteneces a mí. Amén. Tú eres mío, dice el Señor. Amén. Entonces, ahí vemos, hermano, la Trinidad obrando en nuestra salvación. Pero vamos a ver en esta mañana, en el tiempo que nos queda, vamos a ver este tema. Hablamos también del método de la salvación, que es los dos agentes que Dios utiliza, su Espíritu Santo, y la Biblia dice que la razón, el método de la salvación es la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra incorruptible y su Espíritu Santo para obrar la salvación en nuestras vidas. Pero vamos a pasar ahora al tercer punto, que le he titulado las bendiciones en nuestra salvación. Las bendiciones de nuestra salvación. Vamos a ver lo que nos dice los versículos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a ver aquí en estos 3 versículos que acabamos de leer cuáles son esas bendiciones de nuestra salvación. Pero déjeme decirle, hermano, que la bendición de la salvación, hermano, es algo más precioso de lo que nosotros podemos ver aquí en la tierra. Yo a veces quedo como sorprendido cómo hoy día hay personas, predicadores, que llamamos los predicadores del evangelio de la prosperidad, que la única promesa que le hacen a unas personas, el hecho de ser salvo, es el hecho de que vas a ser prosperado aquí en la tierra. Y le dicen: ven a Cristo para que te vaya bien, ven a Cristo para que te vaya bien aquí en la tierra y seas prosperado. Y muchos de ellos dicen que si tú no eres prosperado aquí en la tierra, es síntoma de que tú no eres de Dios y no tienes fe. Algo completamente equivocado, algo completamente fuera de las Escrituras. Amén. Hermano, la bendición de la salvación trasciende más allá de lo terrenal. Es algo más espectacular. Es algo más grande que lo que esta tierra y este mundo nos puede ofrecer. Amén. Y vamos a notar allí lo que enseña este versículo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra bendito implica adorable. Adorable el Dios. Sí, adorable Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sabes? Lo primero que quiero que notemos aquí, hermano, es la razón por la cual Dios proveyó la salvación.
El apóstol Pedro, una vez hablándonos de cuál es la fuente, de dónde se originó la salvación, ¿verdad? Ante un padre que planificó, un hijo que redimió, un Espíritu Santo que hace la salvación en nuestra vida, completa la salvación en nuestra vida. Vemos aquí, hermano, qué fue lo que movió a Dios, cuál fue la razón por la cual Dios proveyó una salvación a este mundo. Y dice la Biblia que la razón principal aquí en este pasaje que acabamos de leer, que la razón por la cual Dios proveyó una salvación es por su gran misericordia, dice la palabra de Dios. Fue la gran misericordia de nuestro Dios la que hizo posible que este mundo pudiese tener la oportunidad de ser salvado, de ser salvo. En otro pasaje de la Biblia, en el libro de Efesios 2:8, dice que es por la gracia de Dios. Pero la gracia y misericordia son dos cosas muy estrechas, muy relacionadas entre sí. Es la misericordia, la gran misericordia de Dios, la que hizo posible que tú y yo pudiésemos ser salvados. Por eso dice: bendito, adorable sea nuestro Dios, su gran misericordia. La misericordia de Dios se puede definir, hermanos, como aquel acto bondadoso de Dios en la cual Dios no castiga al culpable como merece ser castigado, como merece. Ese es el acto misericordioso de nuestro Dios, un acto bondadoso de Dios en la cual Dios anula el castigo que merece el culpable, que merece aquel que ha ofendido a nuestro Dios. Y este mundo, lo sabemos por las escrituras, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, que este mundo siempre le ha, desde que entró el pecado, le ha dado la espalda a Dios, ha sido enemigo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios también, amén. Aunque muchos no le requieren reconocer que eran enemigos de Dios, pero una persona que no es salva, que está en su pecado todavía, es enemiga de Dios. La Biblia lo enseña en el libro de Romanos 5, que estuvimos en esa condición de enemistad contra Dios. Pero Dios no nos pagó como merece nuestros hechos. No nos pagó como merece, sino que hizo algo para que Él pudiese ahora otorgar perdón al hombre. Es que su misericordia hizo que su Hijo, aunque su justicia decía castígale, condénale, también Dios es un Dios misericordioso y de amor. Y entonces ofreció a su Hijo como nuestro sustituto para pagar en nuestro lugar allá en la cruz del Calvario. Y de esa manera el sacrificio de Cristo abría la puerta de la misericordia de Dios a este mundo. Yo llego a la conclusión, hermanos, que todos los actos misericordiosos que Dios tiene sobre esta humanidad lo hace basado en el sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Porque su Hijo Jesucristo hizo calmar la ira de Dios. El sacrificio de Cristo fue la propiciación, y la propiciación es aplacar la ira de un Dios indignado por el pecado. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Y Cristo nos propició allá en la cruz del Calvario. Y todo aquel que confía en Él, que cree en Él como su Señor y Salvador, una vez arrepintiéndose de sus pecados, entonces esa misericordia de Dios se aplica en la vida de esa persona, borrándole sus pecados, no condenándole, no castigándole como merece, sino que ahora dándole perdón, salvación y vida eterna. Qué gran misericordia es esa, hermano, amén. Qué gran misericordia. Y esa es la fuente, esa es la razón por la cual Dios se movió a salvarnos, su gran misericordia sobre nosotros. Pero dice aquí el pasaje que según su grande misericordia nos hizo que renacer, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. ¿Qué significa la palabra renacer? Renacer en el idioma original es la palabra anangenao, que significa engendrar, procrear. Engendrar, procrear. El Señor nos hizo renacer. Es decir, nos engendró, nos
procreó, nos hizo nacer de nuevo a nosotros a través de su misericordia por medio de Jesucristo. Pero fue Él, no es un acto del hombre, no es un acto, esto es un acto milagroso de Dios. Cuando Dios salva a alguien, esa persona nace de nuevo, pero esa es una obra milagrosa de Dios, hermano, en la vida de ese individuo que es salvo. Nos hizo, nos engendró, y eso no depende, hermano, de la voluntad del hombre ni de la voluntad de varón, sino que viene de Dios, hermano. Vaya conmigo, sin perder esta cita, a 1 de Juan para ratificarle esto. El libro de Juan, capítulo 1, versículo número 11, 12 y 13. Juan, capítulo 1, 11, 12 y 13. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo de Israel, que vino al pueblo de Israel primeramente, al judío primeramente, y los suyos no le. Entonces el Señor ahora abre el compás y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir aquí que solamente y únicamente aquellos que confían en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya arrepentido de sus pecados, son hechos hijos de Dios. Y luego nos aclara de que el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de ser engendrados por Dios, no viene, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es un acto de Dios, es una obra de Dios. No es que una persona es creyente, cristiana genuinamente por sangre, es decir, por linaje. No es porque tus padres son cristianos y tú naces como dicen uno, no, yo nací en el Evangelio. Y cuando hablan de nacer en el Evangelio, lo está otorgando al hecho de que nació en un hogar cristiano. Y hay muchas personas que creen que nacen en un hogar cristiano y piensan que porque sus padres son cristianos y tienen algunas costumbres cristianas, eso sencillamente significa que ahora yo soy de Dios. Y esa persona está confiando en que es hijo de fulano, que es cristiano, hijo del pastor, hijo del maestro, escuela dominical, hijo de quien sea cristiano. Eso le otorga el hecho de ser salvo. Pero la Biblia dice que no es por sangre, ni siquiera es por voluntad de la carne, ni siquiera es por el esfuerzo que yo quiera hacer en mi carne. No se puede alcanzar por medio, cuando habla aquí de la carne, también se refiere al esfuerzo, al tratar de que por tus méritos tú puedas alcanzar el perdón y la salvación. No es por carne, no se puede ganar por medio de la carne, ni tampoco es por voluntad, ni voluntad de varón. No es porque una persona, quien quiera que sea, y de su voluntad te diga a ti, ahora tú eres hijo de Dios, o que ore por ti y pongas la mano en la cabeza sin haberte hablado de la salvación y te declare a ti que tú eres salvo, que tú eres de Dios, simplemente porque Él dice que es una persona especial que puede otorgarle salvación a cualquier persona. Eso comúnmente lo estamos viendo hoy en muchos lugares cristianos, donde se para un tal profeta, un tal apóstol, no sé quién, y empieza a decretar que tú eres salvo, que tú eres salvo, que tú eres salvo, que yo tengo la palabra para decretarte salvo. Pero la Biblia dice que no es por voluntad de varón,
No es por voluntad de varón. ¿Cuántas personas he compartido y aún han llegado a la iglesia de esa condición, que vienen de una iglesia y dice, no, yo le pregunto, ¿y cómo fue tu experiencia de ser salvo? No, bueno, yo pasé adelante, me pusieron la mano en la cabeza y me dijeron que ya era salvo. Y yo le pregunté, y mira, ¿y cuándo entendiste tú tu condición de pecador? ¿Entendiste que estabas condenado al infierno? ¿Entendiste tu condición de pecador? ¿Entendiste que solo en Jesucristo hay salvación? No, yo no sabía nada de eso. Solamente me dijeron que yo era salvo. Y no es de voluntad de varón. ¿Y cuánta gente hoy día está engañada por eso? Amén. Es Dios quien nos hizo renacer. Es Él quien nos hace renacer, porque es un acto milagroso de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento, hermano? El nuevo nacimiento es primeramente que Dios le otorga vida a esa parte espiritual de mi ser que estaba muerta, que es la parte espiritual. Hermano, la Biblia dice que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, espiritualmente hablando, estaba separado de Dios, muerto espiritual, tenía un corazón de piedra. Pero cuando Dios me salvó, hizo un acto milagroso que otorgó vida a esa parte espiritual que estaba muerta. Me hizo un nuevo hombre, cambió mi corazón y ahora yo soy nuevo. Amén. Y eso se empieza a notar en mi vida. Se empieza a notar de que yo fui renacido, que yo ahora fui salvado. Se nota ahora en una nueva vida que ya ahora yo tengo. Se nota en mi nuevo andar. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor nos hizo renacer, nos engendró. Qué maravilloso es eso. Amén. Cuán maravilloso es saber que somos engendrados por Dios. Hermanos, si tú estás confiando en la Iglesia Bautista La Santa Biblia para tu salvación, tú no has nacido de nuevo. Si tú estás confiando en que estás en la religión, la iglesia verdadera, piensa que eso es la garantía de tu salvación. No. Tú debes confiar en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y luego ver que Dios haga esa obra de salvación en tu vida por medio de la fe en Jesús. Nos hizo renacer, pero nos hizo renacer, dice Primera de Pedro, para una esperanza viva. Para una esperanza viva. ¿Cuántas personas, mira, cuántas religiones le dan verdaderamente esperanza viva al ser humano? Yo me puse a analizar la mayoría de religiones fuera del cristianismo, del verdadero cristianismo, y yo llegué a la conclusión de que no hay ninguna religión que le pueda ofrecer a sus seguidores certeza y esperanza viva excepto Jesucristo. No se encuentra un fundador de una religión que le haya prometido verdaderamente esperanza viva a sus seguidores. Cuando tú hablas con uno del Islam, uno que creen en Mahoma, ellos no tienen certeza absoluta ni una esperanza absoluta y viva de su salvación. Para ellos todavía es una expectativa, es una esperanza, pero no es una esperanza viva. No es una esperanza viva. Es simplemente, probablemente va a suceder esto. Tú hablas hasta con un católico y le preguntas que si tiene certeza, tiene certidumbre, y te va a decir que no. Amén. Hasta que no cumpla el último sacramento, que es la extrema unción, que es cuando la gente se muere, que está muriendo, y llega el sacerdote y le echa una unción que se llama la extrema unción. No cumplió los sacramentos, probablemente va al purgatorio. Y hubo un papa que eliminó el limbo y ahora el otro lo acaba de poner otra vez. Entonces el limbo, no sé qué es el limbo, porque
porque ni siquiera está en la Biblia, ni purgatorio tampoco. Y si yo te dijera de dónde salió el purgatorio, te darás cuenta la mentira. Surgió de mentiras y mentiras. Nunca le das certeza. Tú hablas con un testigo de Jehová y ellos no tienen certeza de la esperanza viva. Ellos tratan de alcanzar la salvación saliendo a predicar y diciendo, y cuando tú le preguntas de la salvación y te dice, nadie puede tener certeza de eso. Yo le he preguntado, no podemos tener certeza. Esperamos que si hacemos esto y aquello, Dios nos permita entrar en el paraíso, porque el del infierno ni siquiera creen. Porque el infierno no lo pusieron en su doctrina, porque este hombre llamado Russell era un hombre que odiaba esa enseñanza. No tanto porque está en la, no, dice ellos que no está en la Biblia, sí está en la Biblia, sino porque partió de un corazón de un hombre que no aceptaba esa enseñanza. Tú hablas con un mormón y es lo mismo, no tienen esperanza. Más bien ellos dicen que van a vivir en un planeta por allí, como el Principito. ¿Te acuerdas la historia del Principito? Es decir, no hay esperanza. No hay una esperanza viva. No hay. Pero ¿sabes quién se atrevió cuando estuvo aquí en la tierra a decir que si hay certezas, si confían en Él, que tienen esperanza? Se llama el Señor Jesucristo. Él sí dijo con todo el atrevimiento y con toda la seguridad: el que en mí cree tiene vida eterna. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá permanentemente. Yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, el Señor Jesucristo sí nos da a nosotros una esperanza viva. Una esperanza viva. Y esa esperanza viva, hermano, es la vida eterna. La Biblia dice aquí que esa esperanza está reservada en los cielos. Es la vida eterna. Esa esperanza viva, la palabra esperanza allí significa, no es una expectativa a ver si viene o no viene. Es como alguno de nosotros o alguien que diga: bueno, yo tengo la esperanza de un día tener un carrito, pero eso no es una certeza, es una esperanza, pero no es una certeza. En cambio, la palabra esperanza aquí significa una certeza. Es una esperanza, pero que viene, que es segura. Amén. Y me gusta porque también dice esperanza vive, y esa palabra esperanza significa un optimismo confiado. Significa cuando tú estás confiado y estás optimista y dice: no, es seguro, esa persona va a venir o eso va a suceder, y tú tienes ese optimismo porque estás confiado en lo que va a venir, es seguro, y tienes ese optimismo de que eso va a suceder. Hermano, eso es lo que significa esperanza viva allí. Es estar contento y optimista de decir: mira, yo estoy seguro y soy optimista, soy contento de que esa esperanza, eso que Dios me prometió es seguro, y yo vivo con esa seguridad. Esperanza viva. Y sabes, esa esperanza, según la palabra de Dios, por razón del tiempo no voy a poder pasar, pero esa esperanza, según la Biblia, proviene de Dios, según Salmo 43:5. También es un don de gracia, según 1 Tesalonicenses 2:16. También esa esperanza la confirma las Escrituras, según Romanos 15:4. La confirma las Escrituras, según Romanos 15:4. La esperanza es confirmada en la vida del creyente por el Espíritu Santo, según Romanos 15:13. Es algo seguro. Y la Biblia dice que es por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, hermano, nos da la garantía, la seguridad de esa esperanza. La resurrección de Jesucristo. Tú puedes leer en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 54 en adelante, que nos habla acerca, o todo el capítulo de 1 Corintios capítulo 15,
que nos habla del gran tema de la resurrección. Y ese, para resumir algunas verdades de ese capítulo, 1 Corintios 15 dice que si la resurrección no existiera, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana y seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo. ¿Qué significa ser digno de conmiseración? Conmiseración significa lástima. Es una compasión, pero cuando va al extremo de la lástima. Ay, pobrecito, pobrecito Luis Alberto, pobrecito el otro. Es lástima. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra fe y seríamos los más dignos de lástima de este mundo. Nos dirían, ese grupo de cristianos, esos que dicen, mira, pobrecitos ellos creyendo en la resurrección y ni siquiera existe la resurrección. Seríamos así. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Que Cristo resucitó y es la primicia. Y luego nosotros un día resucitaremos también. Amén. Y Cristo resucitó. Y aunque no es el tema de la resurrección que quisiera tratarlo un día. Pero hermano, mucha gente niega y dice, no, Cristo no resucitó. No, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Cristo no resucitó corporalmente. Pero sabes, Cristo resucitó. Mira, una de las razones por la cual Cristo resucitó es, se puede decir, por la fe de sus seguidores. Mira, ellos dicen que fueron sus seguidores quienes agarraron el cuerpo y lo escondieron. Y luego dijeron que él había resucitado. Sabes, ningún ser humano va a dar su vida y a exponer su vida en un sacrificio por una persona, por una mentira, pues. Si la cree, con ella muere. Y sabes, los seguidores de Jesucristo estuvieron dispuestos hasta morir por esa verdad, porque ellos dijeron, no podemos negar ni hablar lo que hemos visto ni oído. Amén. Y ellos entregaron su vida, aparte de otras evidencias arqueológicas y otras evidencias históricas que existen para demostrar la resurrección de Jesucristo. Pero la Biblia dice que Jesucristo en su resurrección dice que venció el postrer enemigo del cristiano, que es el pecado y la muerte. Y por eso se exclamó ese cántico que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabes? La muerte, hay una analogía aquí de un aguijón. ¿Quiénes tienen aguijones? Los escorpiones, las abejas, las avispas. Pero ¿qué pasa cuando una abeja o una avispa teniendo su aguijón, ¿verdad? Anda persiguiendo a alguien en quien meter su aguijón. Pero una vez colocado ese aguijón, luego ¿qué pasa con ese animal? Muere. ¿Sabes? La muerte tenía un aguijón. Y ese aguijón se lo colocó a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús murió. Pero cuando Jesucristo resucitó, ¿saben lo que dice el libro de Oseas? Le dijo el Señor Jesucristo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Has leído esa declaración en la Biblia? Que Jesús le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y de mis ojos será quitada la compasión hacia ti. Le dijo, así dice la Biblia en los libros de Oseas 14 o 13, 14, 13, algo así. Dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Y sabes qué quedó la muerte? Sin aguijón. Sin aguijón. Y cuando una avispa no tiene aguijón, anda puro ñe. Y tú, ay. Pero no, ya no tiene aguijón. ¿Cuál es el peligro? Está asustando, pero no puede hacer más nada. Amén. Así es para un cristiano la muerte. Debería ser. Ok, sí me asusta, pero yo no me puedo hacer nada. Porque yo tengo una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo. Amén. Por la resurrección.
Qué maravilloso es tener una esperanza viva. Amén. Que es maravilloso. Pero dice que es una esperanza viva para una herencia. Versículo 4 dice, para una herencia. Y nos dice la característica que tendrá esa herencia. Será una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde, hermana? ¿Reservada aquí en la tierra? No. ¿Reservada dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Tenemos una herencia con unas características maravillosas. ¿Sabes? Conocer lo que hay en el cielo no ha sido revelado totalmente. Del cielo se desconoce muy poco, así con exactitud. Del cielo en su totalidad. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 22, nos habla desde una nueva Jerusalén que descenderá del cielo. El cielo está allí, ella descenderá a la nueva tierra que Dios hará. Y sabes, nos muestra chispazos de lo que es el cielo. Pero aquí nos deja ver las características que esa herencia que tenemos tendrá. Dice que primeramente será incorruptible. Esa herencia no estará sujeta a corrupción ni a deteriorarse. Será una herencia incorruptible. La Biblia por eso nos invita en el libro de Mateo capítulo 6 que hagamos tesoros en el cielo, donde no habrá ¿qué? Ladrones que roban ni hurtan, no habrá polilla, no habrá nada que nos pueda deteriorar esa riqueza que tenemos allá en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. Esa herencia será incorruptible, no está sujeta a corromperse, será incontaminada. Esta palabra describe algo que no ha sido manchado por el mal. Es un lugar que el mal no está. Por eso el libro de Apocalipsis dice que en ese pedacito de cielo, en ese cielo que vamos a estar allá, en esa nueva Jerusalén, dice que no entrará nada pecaminoso. Nada. Dice allá, porque eso es incontaminado. Será inmarcesible, que significa que no se desvanece, no se marchita. En otras palabras, es permanente. La palabra inmarcesible es que no se marchita, no se desvanece. No es transitorio, es algo permanente que Dios hace. Y eso, hermano, está reservado en los cielos para todos nosotros. Amén. Y la Biblia dice que en el libro de Efesios 1:14 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dejado su Espíritu Santo como una garantía de un día poseer esa herencia. Una arra era un documento que se utilizaba cuando alguien iba a recibir una herencia a cierto tiempo, le entregaban un documento de garantía con una prenda de esa herencia que le garantizaba que al llegar ese tiempo iba a recibir la herencia, y la garantía eran las arras que se le entregaba. Ahora Dios nos ha dicho: hijo, yo te voy a garantizar a ti esa herencia, y es mi Espíritu Santo que está en usted. Amén. Es una garantía. Por eso quiero terminar con el versículo 5 cuando dice: porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sabes? Dios con su poder preserva a todo aquel que por medio de la fe en Cristo lo preserva para que él pueda un día gozar de esa salvación. ¿Sabes, hermanos? La garantía de la salvación está en el poder de Dios.
No está en lo que tú hagas, es en el poder de Dios. Dios guarda nuestra salvación. Por eso Jesús un día dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Es el poder de Dios, hermano, lo que nos da a nosotros esa seguridad, a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Y luego dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Acaso, pastor, o tengo la salvación o la voy a tener? ¿Qué dice aquí? Yo la tengo. ¿Cuántos van a tener un día salvación? Levante la mano. ¿Cuántos la tienen? Bueno, la tienes y la vas a tener. ¿Cómo es eso? Vamos a quedar bien con los dos grupos. Sí, porque recordemos que la salvación de Dios tiene tres aspectos. Amén. La salvación de la paga del pecado, que es el infierno. La salvación del poder del pecado, que es la santificación. Y la salvación de la presencia del pecado, que es la glorificación. Aunque ya somos salvos de la paga del pecado y estamos siendo salvados del poder del pecado a través de la santificación, un día de esto seremos salvados de la presencia del pecado cuando el Señor Jesucristo venga. Amén. Cuando habla aquí este versículo de que será manifestada, no está dándote incertidumbre, sino que te está diciendo: tranquilo, ya eres salvo. Lo que estoy hablando es cuando Cristo se manifieste, te va a rescatar de esta presencia del pecado en la que te encuentres para que disfrutes la gloria con Dios. Amén, hermano. Así que entonces no hay contradicción en las Escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor por esa esperanza viva? Hermano, entonces ¿por qué a veces estás triste? ¿Por qué no estás con ese gozo? ¿Por qué no te gozas? Como decía el salmista: devuélveme el gozo de la salvación. Hay algunos que le hace falta que Dios le devuelva el gozo de la salvación, porque tienen seguridad, tienen vida eterna, tienen salvación. ¿Y por qué no tienes no te gozas en esa esperanza viva? Y dice: Señor, bendito sea el Señor que me dio esto. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás abrumado por las cosas que pasan en este mundo? ¿Por qué andas preocupado por las cosas de este mundo? Que si el Señor tuvo poder para rescatarte del pecado y del infierno y darte vida eterna, ¿acaso no tiene el poder para preservarte y cuidarte en este mundo? Amén. Por eso alabamos al Señor, le damos la gloria y la honra a Él. Padre, te damos gracias. Gracias por tu preciosa esperanza, Señor. Es una esperanza viva. Todos los demás religiones no pueden dar esta esperanza, porque ellos ni siquiera tienen seguridad. Pero tú mismo, siendo Dios hecho hombre, nos diste esa seguridad. Tu palabra nos dice, Señor, que el que cree en ti tiene vida eterna. Y tú estás preparando esa herencia para nosotros, preciosa, maravillosa. Ayúdanos, Señor, a andar con ese optimismo confiado, con esa esperanza viva y reflejarla ante este mundo, para que ellos puedan ver que verdaderamente sí hay vida abundante en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a demostrar esa confianza en ti y saber de que somos guardados por el poder tuyo. Sí, nada nos va a tocar, nada nos va a quitar de esa seguridad. Nada, nada, ni lo alto ni lo profundo, nada, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios. Nada. Por eso, Señor, permítenos levantar el ánimo, permítenos ahora gozar de esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús y vociferarla, gritarla a voz de cuello: hay esperanza en Cristo Jesús. Él sí da vida, esperanza viva. Él sí da salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. ¿Cuántos cristianos
dirían: bendito sea el Dios, alabo, adorable sea Dios por haber hecho eso hacia mí, por haberme dado esta esperanza viva. Adorable sea Dios. Quiero adorarle, quiero agradecerle, quiero alabarle por esa esperanza viva que me ha dado. ¿Cuántos cristianos sinceros dicen: yo quiero adorar, quiero alabar a Dios, quiero expresar mi gratitud por esa esperanza viva que Él me ha otorgado? Yo quiero manifestar esa gratitud, pastor. Levante su mano. Dios te bendiga, cristiano. Dios te bendiga. Ven, Dios ha visto todas esas manos, pero sobre todo ve tu corazón. Ve tu vida. Ve tu gozo. Ve tu vida. Dios te bendiga, cristiano. Pero quizás en esta mañana habrá alguien que dice: pastor, yo no tengo seguridad, pastor. Y he escuchado que fue una sola persona la que dijo con todo denuedo, con toda seguridad, que hay esperanza, y esa esperanza está en Jesucristo. Pastor, yo quiero poner mi confianza en Jesús. Yo quiero confiar en Él como el Salvador de mi vida. No quiero confiar en mí, no es por voluntad de hombre ni de varón, es por Dios. Y yo quisiera hoy poner esa confianza en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Si hay alguien así, yo quiero rogarle en el nombre de Jesús que venga a Cristo. Cristo quiere salvarle. Venga Cristo, así como está. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Él dijo: venid a mí, venid a mí. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero tener esa esperanza viva, yo quiero confiar en Jesús como mi Salvador. Si hay alguien así, levante su mano. Algún invitado, alguna invitada. Yo soy esa persona. Levante su mano. Dios te bendiga, varón. Amén. Amén. Dios te bendiga. Voy a orar por ti y te vamos a ayudar también. Pero habrá alguien más que dice: yo también, pastor, levanto mi mano, porque yo quiero tener esa esperanza viva. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén. ¿Habrá alguien más? Ya veo esas dos manos levantadas también. ¿Habrá alguien más que dice: yo también, pastor, yo quiero tener esa esperanza viva, quiero poner mi confianza, mi fe en Jesús, solamente en Él? ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Queremos ayudarle. Levante su mano. Amén. Yo quisiera pedirle a esas personas que levantaron su mano, yo voy a orar ahorita por ti, pero es necesario que tú seas quien creas y confíes en Jesús, porque es personal, es entre tú y Dios, y queremos ayudarte a que tú puedas confiar en Jesús y poderte explicar cómo es confiar en Jesús. Si tú has levantado tu mano, vuélvala a levantar en este momento, y quiero que ponte de pie un momentico. Ponte de pie, amén. Pide permiso ahí en tu banca, por favor, Carlos, Luis, si puede atender al varón aquí. Aquí tenemos por favor, hermano y hermana Brito, si puede ahí atender a la dama y al Señor. Pasa con ellos. Ellos te van a ayudar para que ellos te van a explicar en quién debes poner tu fe y cómo puedes ser salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermano. Amado Dios y Padre eterno, a ti la gloria, a ti la honra. Es la obra tuya, Señor, y de tu Espíritu Santo y de tu palabra la que produce salvación. Y yo ruego, Señor, por estas personas que pasaron adelante. Señor, no hay nada más maravilloso que ser salvo, Señor, pero es la obra tuya, por favor. Que sea la convicción de tu Santo Espíritu. Que ellos puedan verdaderamente arrepentirse y creer en ti, Señor, como el Señor y Salvador de sus vidas. Ayúdales, Señor. Ayúdales. Quita todo tropiezo, todo impedimento. Rompe toda esclavitud, todo lo que pueda impedir, Señor. Y Dios, te alabamos, Padre. Y todos aquí que levantamos nuestras manos, te alabamos y te adoramos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Bendice las ofrendas y multiplícalas. En el nombre del Señor Jesucristo te pido por ellas para que las bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche.
Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos.